Para esta segunda ponencia contamos con el doctor Gil Nájel, que es una referencia internacional en la asistencia e investigación en epilepsia, especialmente en diagnóstico, localización del foco epiléptico y determinación de candidatos para la cirugía epiléptica, de epilepsia refractaria. Hablar de la experiencia del doctor Gil Nájel nos llevaría mucho tiempo, pero puedo deciros que es el director del programa de epilepsia de la unidad de epilepsia dentro de la unidad de neurología del Hospital Ruber Internacional, y anteriormente ha trabajado como especialista en epilepsia en el 12 de octubre en la Universidad de Minnesota y en St. Luke Medical Center de Chicago. Son numerosos sus premios y certificaciones y es miembro de infinidad de comités nacionales e internacionales. Y hoy viene a hablarnos sobre los avances en tratamientos, tanto farmacológicos como de cirugía. Y es todo tuyo, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Guerreros Púrpura, y espero poder traeros información que, como suelen ser estas charlas, son más que nada unas pinceladas para que luego tengamos una interacción en la que poder responder a preguntas más específicas. Y esto lo titularía Avances en tratamiento de la epilepsia, pero evidentemente hay cosas que ya conocéis que no son tan avanzadas y hay otras que a lo mejor son sobre lo que ya se sabe, mejoras en su aplicación, en su conocimiento de qué se puede lograr, ¿no? Lo voy a dividir en dos áreas, una de medicamentos anticrisis. Recordar que a los fármacos antiepilépticos les hemos cambiado el nombre. Después de muchos años que decíamos los medicamentos que damos en la epilepsia no son antiepilépticos porque realmente no eliminan la epilepsia, sino que lo único que hacen es reducir la frecuencia, intensidad o duración de las crisis mientras los tomas. Entonces los llamábamos medicamentos anticrisis y esto se está convirtiendo ya en un término oficial, medicamentos anticrisis. Y dentro de ellos hay fármacos como la fenfluramina, que habéis comentado, que es un reposicionamiento de un medicamento que se usó para otras indicaciones y que ahora se ha aprobado en epilepsia. Otras son avances en cómo se trata y sobre todo en cuándo hay que empezar a tratar, y aquí ha habido datos muy importantes que hacen mucho hincapié en que el tiempo es cerebro y que igual estamos siendo demasiado lentos en iniciar algunas terapias. Luego terapias génicas que están en camino y cirugía de epilepsia con algunas nuevas aplicaciones. Empezando por los medicamentos anticrisis, comentaros en primer lugar el cannabidiol, que ya todos habéis oído hablar y que no me voy a detener mucho en él. El cannabidiol está aprobado para el tratamiento del síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Los estudios que demostraron su eficacia comparado con placebo, que son fundamentales para su aprobación por la FDA y la EMEA, pues dieron este tipo de resultados, como veis, en el porcentaje medio de reducción de crisis en un periodo de un mes. Estos son ensayos clínicos que se compara el fármaco activo con placebo añadido al tratamiento que los pacientes ya están tomando. Es decir, primero tienen que estar en una situación más o menos estable y sobre eso se añade el medicamento en estudio o un placebo y se comparan los resultados durante este periodo de tiempo, que suele ser de unos 3 meses. Se comparan los resultados entre el placebo y el tratamiento activo y se vio que al comparar un grupo y otro había una clara diferencia, con una reducción media de 39% en la frecuencia de crisis en los tratados con cannabidiol, 20 miligramos por kilo comparado. No sé si veis mi cursor, creo que tengo que hacer algo para... ¿Se ve el cursor o no? Sí, sí, sí. Sí se ve, ¿no? Bien. Y bueno, estos son datos que sirven no tanto para evaluar la eficacia de un fármaco en cuanto a comparación con otros, aunque inevitablemente todos comparamos cuando no se debe comparar, ¿no? En la vida y en medicina, pues también comparamos aquí, porque los resultados fueron buenos, pero son resultados que los hemos visto ya con otros fármacos en otras epilepsias. Donde sí vimos un resultado muy llamativo fue con fenfluramina. La fenfluramina, todos sabéis que es un medicamento que hace 40 años empezó a utilizar para el tratamiento de la obesidad y se usó en personas con una patología previa grave y diabetes, por supuesto obesidad, y esto muchas veces se acompaña de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y eran muchas veces personas muy mayores, y este fármaco en ese grupo de población y en dosis altas, que es como se utilizó, dio lugar a problemas cardíacos graves y por eso se erradicó su uso. Y dejó de utilizarse, incluso se prohibió. Lo que pasa que en aquella época Gastaut y un grupo de epileptólogos franceses estaban probando nuevas medicinas para la epilepsia
Y como esto es un fármaco que tiene un efecto en el sistema serotoninérgico, y el sistema serotoninérgico está muy vinculado a la epilepsia. Luego se ha visto que el efecto no es tan sencillo, el mecanismo de acción. Pues decidieron probarlo y encontraron que era un fármaco muy eficaz en las epilepsias fotosensibles. Os he dicho que fue hace 40 años, esto fue hace 50 años. Entonces, en aquella época, Dravet estaba describiendo el síndrome de Dravet y todavía no se conocía bien. Y entonces, dentro de ese grupo de epilepsias fotosensibles que analizaron, pues había pacientes que probablemente tenían Dravet. Así que hace 20 años empezaron a revisar opciones para el síndrome de Dravet ya con esta entidad clínica mejor descrita, mejor definida y con una posibilidad de diagnóstico genético. Y entonces se decidió un grupo de investigadores de Bélgica, Leuven y Lieven Laga y Berten Suleman, sobre todo, probar este medicamento en dosis... Porque no me creo tampoco ahora que Canales no tenga ningún rencor hacia Antonio David y que diga... Y con esto, pues llega a estos ensayos clínicos que fijaros la diferencia de resultado cuando se utilizan dosis altas de 0,7 miligramos por kilogramo hoy día, un 75% de reducción media de crisis frente al placebo que no llega al 20%. Compararlo con lo que pasó con cannabidiol, que apenas llegaba al 40%. Es decir, es un fármaco en el que hay unas expectativas muy altas y que están realmente fundamentadas en el hecho de que este medicamento sirve a una comunidad de pacientes con síndrome de Dravet, y también en Lennox-Gastaut los resultados son prometedores, que hasta ahora pues tenía pocas opciones terapéuticas y que se va a utilizar en dosis que se ha visto que no son cardiotóxicas. En este grupo de población se han hecho estudios exhaustivos de ecocardiograma. De hecho, los ecocardiogramas que se han hecho en estos niños, los pacientes que se han incluido eran hasta de 2 a 18 años de edad. Nunca ha habido un estudio cardiológico tan exhaustivo en una población pediátrica y de hecho se está utilizando ahora como para conocer mejor cuál es la situación cardíaca en esta población, pero bueno, lo importante es que este fármaco está siendo muy eficaz y empezamos, en breve nosotros desarrollaremos un estudio para probarlo en otras patologías, punta onda continua durante sueño lento, displasias corticales extensas y también en otras epilepsias genéticas, y es un ensayo, un estudio abierto que empezaremos probablemente el año que viene, a mediados del año que viene, y que está en fase ahora de aprobación por el Comité de Ensayos Clínicos. Es decir, hemos entrado con fenfluramina en el síndrome de Dravet porque por serendipia pues, se vio que era eficaz en el síndrome de Dravet, pero queda ahora por explorar cómo de eficaz puede ser en otras encefalopatías epilépticas, y creo que tendremos posibilidad de ver esta eficacia en al menos algunos de estas entidades, no en todas ellas, pero probablemente en algunas. Otro fármaco importante es el cenobamato, que también ya ha sido aprobado en Estados Unidos y probablemente, por cierto, fenfluramina hoy ha sido ya aprobado por la EMEA. La nota de prensa ya está circulando por ahí, probablemente ya os ha llegado a muchos de vosotros. El caso del cenobamato también está a punto de ser aprobado y es un medicamento en el que probablemente tendremos en España pronto, en el que se vieron resultados también muy prometedores en cuanto al control de crisis en epilepsias focales. Fijaros aquí, no estoy diciendo lo que he enseñado antes, eran gráficos que veían porcentaje de reducción de crisis. Ahora lo que muestro en estos gráficos es cuántos pacientes conseguían más del 75% de respuesta, más del 90% de respuesta y libertad total de crisis. Esto, hasta ahora en epilepsia focal, ningún medicamento antiepiléptico lo había reportado así. Pero el cenobamato, la realidad es que nos hemos encontrado con que era un fármaco muy eficaz y se han podido analizar datos que muestran pues, tasas de respuesta mucho mayores en incluso libertad de crisis, con hasta un 28% de pacientes libres de crisis durante ese periodo doble ciego, comparado con el placebo, que no llegaba al 9%. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que comparando, y de nuevo, las comparaciones de ensayos clínicos son delicadas, pero inevitablemente las hacemos. En otros ensayos clínicos con topiramato, con perampanel, con otros fármacos que ya todos conocemos, como mucho se obtenía un 7% de libertad de crisis, un 10% con levetiracetam, si no recuerdo mal. Es decir, que esta tasa de libertad de crisis ha sido
pues muy sorprendente. Era algo que no nos esperábamos y que pues de entrada es muy buen dato para este medicamento. Hubo un problema durante los ensayos clínicos y es que hubo un pequeño grupo de enfermos que hicieron una reacción alérgica muy grave. De hecho, hubo uno de ellos que falleció. Esto estuvo a punto de parar el desarrollo del medicamento, pero dada la buena respuesta, se hizo un análisis de estos pacientes y se encontró que la mayoría de ellos estaban tomando también fármacos que de por sí solos producen este cuadro y que a lo mejor se debía a una interacción y no tanto al cenobamato. Y estos fármacos eran principalmente fenitoína. Con lo cual se hizo un estudio muy largo que duró 3 años, en el cual también participamos, en el que se hicieron 2 cosas. Intentar reducir el riesgo de reacciones alérgicas iniciando el tratamiento muchísimo más despacio. Algo parecido ocurrió con la motrigina, que las dosis que recomendaron inicialmente eran muy altas y se pasó a dosis más bajas, pues ellos lo hicieron igual, pasaron de 50 miligramos al día a 12,5 y con 12,5 la escalada se hizo cada 2 semanas y luego especial cautela a aquellos que estaban tomando fenitoína, que es un fármaco que usamos poco, pero en los ensayos clínicos, pues por lo que fuese, había bastantes pacientes que lo tomaron. Así que con esta nueva escalada ya no ha habido, de los 1.400 pacientes que entraron en este otro estudio, ninguno tuvo una reacción alérgica grave, con lo cual nos da bastante tranquilidad y los que lo hemos usado, especialmente estamos concienciados de que se puede usar con seguridad, que no va a haber problemas y que desde luego sí, como siempre, es importante que médico que pone un medicamento, médico que se responsabiliza y que cualquier paciente que note algo tenga siempre la opción de llamar por teléfono al médico tratante o al equipo del médico tratante para que se analicen los síntomas y reaccionar con prontitud si hay que hacerlo. Y bueno, otro estudio interesante de fármacos que están ya aprobados y que de nuevo es un reposicionamiento, este sí es reposicionamiento, cenobamato es un tratamiento nuevo, es el everólimo en el tratamiento de la esclerosis tuberosa. Fijaros estas gráficas interesantes que muestran cómo cuando fueron tratados con everolimus y sobre todo con dosis de 9 a 15 nanogramos por mililitro, comparado con placebo, pero en las 2 dosis, dosis bajas y dosis más altas, se produce una reducción en el porcentaje de crisis en pacientes con esclerosis tuberosa, todo ello. Pero fijaros también algo interesante, es que esa reducción aquí está representado al revés, en forma de respuesta. Que la respuesta es mayor cuanto mayor tiempo están tratados. Es decir, muchas veces con los fármacos antiepilépticos ves que la respuesta empieza en las 2-4 primeras semanas y se mantiene, ¿no? Como plano. En este caso no, en este caso la respuesta va aumentando conforme llevan más tiempo de tratamiento. ¿Y por qué esto? Porque quizá aquí sí que podríamos hablar de fármaco antiepiléptico, porque el everolimus parece que podría influir en la disminución de la conectividad patológica entre las neuronas, que básicamente es lo que genera esos circuitos epilépticos, ¿no? Esa sinaptogénesis excesiva entre circuitos aberrantes y que quizás reduce esa sinaptogénesis en zonas, en regiones epileptógenas, en la zona epileptógena, y por eso, a base de reducir esa conectividad neuronal patológica, va poco a poco incrementando su eficacia. Eso es una teoría que queda por demostrar, que es interesante, pero que también es interesante no desde la perspectiva de la esclerosis tuberosa, sino también a lo mejor en otro momento, en otro tipo de epilepsias, donde, por ejemplo, las displasias corticales tipo 2, donde también se están haciendo ensayos clínicos, y otras displasias corticales donde hay mucha conectividad patológica. Quiero hablar también de la importancia del diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento precoz. Bueno, ya conocéis la historia en el síndrome de Dravet, como la utilización de fármacos inadecuados durante los primeros meses o años de vida lleva consigo a un peor pronóstico cognitivo cuando son analizados años después. Este trabajo que publicó Delange hace 2 años lo contaba muy bien. En azul veis la evolución de pacientes con síndrome de Dravet que habían recibido tratamiento correcto o no habían recibido tratamientos incorrectos que empeoraban el control de sus crisis. Y en cambio, en rojo, los que sí lo habían recibido, aquellos que lo habían recibido durante más de 11 meses, veías cómo
cuando fueron estudiados años después, tenían un CI, un estudio neuropsicológico peor que los que habían sido tratados adecuadamente, ¿no? Es decir, el tratamiento incorrecto influiría en el pronóstico a largo plazo, ¿no? De nuevo, esa barrera, ese límite tampoco claro que hay en anticrisis y antiepiléptico. Es decir, si haces las cosas mal, puedes empeorar una epilepsia. Si las haces bien, pues teóricamente eso no va a ocurrir. Fijaros también ese estudio que publicaron Ángela Ledo y Ana Mingorance, en el que analizaban que la demora en el diagnóstico llevaba a que aumentaba el número de fármacos incorrectos que recibían. Así que aquellos pacientes que habían sido diagnosticados en los primeros 12 meses del inicio del síndrome de Dravet, pues no recibían fármacos inadecuados y enseguida entrarían pues rápidamente en esta línea azul y serían tratados correctamente. Mientras que cuando el diagnóstico se demoraba, los médicos andaban más perdidos y existía más riesgo de recibir más de un fármaco antiepiléptico incorrecto, que son los bloqueantes de canal del sodio, etc. Es decir, de aquí la importancia de un diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Y bueno, esto ya ha calado en todos los neurólogos, neuropediatras, y se utiliza, y los estudios genéticos pues se hacen hoy en día con una primera crisis hemiclónica, por ejemplo, pues ya uno sospecha un síndrome de Dravet, si eso ocurre en los primeros meses de vida, entre los 5 y los 8 meses de edad, y ahí entra ya el diagnóstico genético, que ya no solamente se circunscribe al síndrome de Dravet, aunque ha sido un poco pionero, sino que nos dice también, por ejemplo, otras canalopatías como SCN2A, donde los bloqueantes de canal del sodio pueden estar indicados, otras enfermedades genéticas que el hecho de tener un dato, un diagnóstico genético, nos dirige al tratamiento más correcto. También en cuanto a la importancia del diagnóstico precoz, me quiero referir a este estudio de espasmos infantiles. Muchos de los pacientes que vemos en consulta con epilepsias refractarias, su inicio en los primeros meses fue un síndrome de West, unos espasmos infantiles asociados con hipsarritmia y con detención del neurodesarrollo. Pues bien, la cuestión de los espasmos infantiles es que todos parecemos muy complacidos porque cuando haces un electroencefalograma a un niño que ya te vienen contando espasmos, siempre es patológico. ¿Qué pasa? Que lo estamos haciendo mal, porque muchos de esos niños ya fueron a sus médicos, sus madres los llevaron porque tenían estos episodios peculiares, y los médicos invariablemente o con mucha frecuencia los diagnosticaron de una manera un poco más superficial de reflujo gastroesofágico o de tics o algo que no entraba a colación el pensar en una epilepsia tan grave. Bueno, pues la cuestión es que este estudio pone números a esto, ¿no? Y entonces habla de cuánto tardan en ser evaluados por un médico eficiente. Médico eficiente es el médico que por fin le hace la prueba correcta y diagnostica espasmos infantiles. Y eso, fijaros, es una media de casi un mes, pero con rangos de a veces hasta 4 y 5 meses, ¿no? De 5 días en los que fue más rápido hasta 3-4 meses. Entonces, este estudio hace hincapié en que hay que mejorar nuestra capacidad de diagnóstico, tenemos que hacer publicidad, digámoslo, de que cualquier episodio paroxístico en esta población en la que hace un movimiento peculiar o parece que queda con la mirada fija debe ser estudiado pronto mediante electroencefalografía. Y lo siguiente es que para hacer el diagnóstico precoz no vale cualquier electroencefalograma, es decir, cuando tenemos los espasmos infantiles floridos, sabemos ya que el electroencefalograma va a ser patológico, casi que ni hace falta hacerlo, porque siempre salen anomalías. Pero la cuestión es que tenemos que diagnosticar aquellos más precoces. Y hay muchas veces que lo que nos encontramos, y sobre todo si hacemos estudios suficientemente largos, de más de 18 horas, en los cuales podemos registrar las diferentes etapas de vigilia y sueño, ahí nos vamos a encontrar muchas veces otros patrones que no son de hipsarritmia, pero que son equivalentes, como son puntas bifocales o puntas multifocales o actividad epileptiforme importante en regiones posteriores y periodos de electroencefalograma normal intercalados con patrón que puede parecer una hipsarritmia. Es decir,
tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestra actitud diagnóstica, hacer estudios prolongados antes en pacientes con episodios que hoy en día sabemos que son sospechosos. Y de nuevo, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay trabajos ya que han demostrado, en concreto este estudio longitudinal que analiza durante 4 años a este grupo de pacientes, encuentran que aquellos que fueron diagnosticados y tratados pronto, cuando fueron estudiados a los 4 años, tenían mejor pronóstico. Estos son, aquí arriba, los CIs de aquellos, utilizando esta escala de Vineland, los CIs de aquellos que fueron tratados pronto, los veis aquí, los que fueron tratados en menos de 8 días del inicio, tienen mejor CI a los 4 años que aquellos que tardaron en ser tratados 2 meses o cerca de 2 meses. Es decir, se ve como hay una caída progresiva del CI en los síndromes de West y espasmos infantiles cuando se demora el diagnóstico. Y a los 4 años pues tienen unos neurodesarrollos un poco peores que los que fueron tratados pronto. Sobre todo aquellos que tienen una etiología que es no identificada, que es los que veis aquí en gris. En general, el síndrome de West y los espasmos infantiles con etiología no identificada tiene mejor pronóstico que cuando nos encontramos una canalopatía, una sinaptopatía, una enfermedad genética o una encefalopatía perinatal hipóxica, es decir, cuando existe una etiología definida. Y de nuevo, eso con respecto al diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, sospecha antes, pruebas antes, tratamiento antes. ¿Y qué tratamiento en los espasmos infantiles? Pues ha habido siempre un debate entre qué es mejor, la terapia hormonal con ACTH o con metilprednisolona, o la terapia con vigabatrina. Y en principio siempre ha habido como una duda de qué era mejor. Pues bueno, hay ese trabajo que nos dice, atención, tenemos que tratarlos con lo que sea lo más eficaz y lo antes posible. Y lo más eficaz y lo antes posible es la terapia combinada, que veis aquí los resultados, cómo es superior a la terapia hormonal solo, cuando es combinada vigabatrina más hormonal, más ACTH, o vigabatrina más metilprednisolona, los espasmos cesaron antes, el electroencefalograma se normaliza antes que comparado con los que solamente fue terapia hormonal, y el tiempo que tardan en responder es más corto cuando se utiliza la terapia combinada. Es decir, todo indica que se debe tratar en principio con terapia combinada, o al menos se debe intentar. Esto es un poco el algoritmo que nosotros tenemos, que básicamente es sospecha de epilepsia en menores de 2 años, siempre hacemos un vídeo EG de 24 horas, cuando hay un diagnóstico de espasmos hay que acelerar en buscar la etiología, resonancia magnética normalmente la haces en esos días siguientes, panel genético lo pides, si no tienes una sospecha genética a veces ya empezamos con estudio metabólico, aunque a veces se pospone, y iniciamos inmediatamente ACTH, vigabatrina y vitamina B6, y con un vídeo EG en las 2 primeras semanas, porque si está controlado, pues seguimos con vídeo EG y mantenemos con este tratamiento durante al menos 6 meses, y luego se pueden probar otros medicamentos en función de la etiología, pero si no se controla y pruebas otros medicamentos y no se controla, hay que valorar la opción de la cirugía, porque como sabéis, hay un grupo de espasmos que tienen relación con lesiones, con displasias corticales, que luego me volveré a referir a ellas, que pueden ser tratados con cirugía. Y otra cosa, y esto es un ejemplo solamente, que crece es cómo podemos identificar ya fármacos más eficaces en diferentes epilepsias genéticas. Quizá uno de los primeros fue el PCDH19, que se vio como levetiracetam es eficaz, y en una serie de cortes retrospectivas se vio como el 42 y hasta 3/5 permanecían libres de crisis con levetiracetam, no con otros fármacos. Atención, porque el PCH19 con frecuencia se ha confundido, cada vez menos, pero se ha confundido con el síndrome de Dravet, y entonces es muy importante que tengamos estudios genéticos precoces, porque al síndrome de Dravet no debemos darles levetiracetam. No es que sea muy malo, no es de los fármacos peores para el síndrome de Dravet, pero no es de los mejores tampoco. Y en cambio el PCH19 sí. De ahí la importancia de estos estudios genéticos precoces. Otro ejemplo, por ejemplo, las mutaciones en SCN2A, que cuando debutan en los 3 primeros meses, la mayoría de las mutaciones lo que hacen es que el canal SCN2A
lo que tenga es una ganancia de función, es decir, funciona demasiado, es demasiado poroso al sodio. Entonces, si pasa demasiado sodio, pues un tratamiento correcto y que de hecho funciona es bloquear el canal del sodio con bloqueantes de canal del sodio como puede ser el Tegretol, el Lamictal, etc. Fijaros de nuevo la importancia de identificar ese CN2A pronto, porque son fármacos que no debemos utilizarlos nunca en, por ejemplo, un síndrome de Dravet y algunas otras canalopatías. En cambio, hay otro grupo de CN2A que debutan más tarde y tienen peor pronóstico y que aquí no responden al canal del a los bloqueantes de canal del sodio. Entramos a conocer mejor la genética, cada vez conocemos mejor la genética y su relación con el tratamiento y eso seguirá creciendo. Hay otros como el KCNQ2 que también mejoran con bloqueantes del canal del sodio, la duplicación del 15 que también mejoran con bloqueantes del canal del sodio, y eso crecerá. Y bueno, comentar terapias génicas que están en ciernes, como son los oligonucleótidos missense, que lo que hacen es bloquear el RNA mensajero, que es del gen anómalo y que se está empezando a desarrollar. Ya en Estados Unidos se han abierto ensayos clínicos para utilizarlo en el síndrome de Dravet y que probablemente se van a... Bueno, ya hay en desarrollo oligonucleótidos para otras epilepsias genéticas. Al bloquear el mRNA mensajero patológico con la mutación, se genera más proteína normal y con que conviertas un porcentaje mayor de las membranas neuronales con proteínas normales, con canales normales, eso ya mejora mucho el cuadro. Y hay otros que lo que esperamos que van a conseguir es introducir secuencias de ADN a través de vectores virales, secuencias de ADN en los núcleos y que esto se convierta ya en parte del ADN y a partir de ahí se genere mayor proteína sana, en este caso ENCODER lo está haciendo también con el síndrome de Dravet, pero vendrán más. Lo siguiente que quiero comentar son las cirugías de epilepsia y por dónde andamos ahora en ello. En concreto, qué hacer cuando la resonancia magnética es normal y qué son las cirugías mínimamente invasivas, ¿no? En principio, comentaros este grupo de pacientes de corta edad, entre 3 y 17 años, con 7 años de media, que debutaron con espasmos infantiles y que de ahí el protocolo que os he enseñado de espasmos infantiles que tenemos nosotros, y que debutan con espasmos infantiles, pero que en realidad tienen una anomalía focal y que con cirugía tienen una tasa de respuesta muy buena. 3/4 partes se controlan sus crisis y mejoran cognitivamente. Algunos son lesiones más extensas que precisan de desconexión hemisférica, de hemisferotomía. Y dentro de ellos se ha identificado esta entidad que se llama malformación cortical leve con proliferación de oligodendrocitos. El oligodendrocito es un tipo de célula que está en la corteza cerebral y en la sustancia blanca y que tiene que ver con mecanismos de inflamación cerebral y también de que las neuronas funcionen bien. Bueno, pues hay unas displasias corticales, la mayoría de las displasias corticales no ves que haya más oligodendrocitos de lo que debe haber, pero hay esta entidad, que la conocemos por las siglas MOGE, que se ve, estos puntitos negros son oligodendrocitos. Y veis aquí todo lo que hay de aumento de este punteado marroncillo, ¿no?, que veis aquí. En el MOGE se ve ahora a más aumento, aquí lo veis qué cantidad tan grande hay comparado con, por ejemplo, este grupo que no tiene tantos puntos marrones y no tiene tantos oligodendrocitos, que es otro tipo de displasia cortical, o como aquí en otras displasias tiene una distribución en línea alrededor de los vasos. Pues este patrón de aquí resulta que es muy específico de un tipo de epilepsia que debuta en los primeros meses de vida con espasmos, con epilepsia y que generalmente funciona bien la vigabatrina asociada con corticoides, es decir, es ese grupo de espasmos infantiles que responden bien y que antes eran como de causa desconocida. Bueno, la importancia del tratamiento precoz y de identificarlos pronto, porque si vigabatrina y corticoides no funcionan o dejan de funcionar cuando los suspendes, que no puedes tomar de toda la vida, la opción de la cirugía es muy buena, con buena respuesta. Este es un ejemplo de un paciente que tenía esto y que podemos ver
Perdón, este es otro ejemplo, no os voy a traer el del morbo. Este es el ejemplo de un paciente que tenía una resonancia normal, como veis aquí. Fijaros en este surco de aquí, que es importante, es el surco frontal superior. Lo veis en el izquierdo y en el derecho, que están bien los dos. Y que una vez que fue explorado con electrodos profundos se vio que no paraba de descargar. Esto lo dirigimos los electrodos ahí por los síntomas que tenía y porque esta descarga que veis con el electroencefalograma de superficie estaba localizada precisamente en esa región frontal derecha. Y cuando miramos el PET, bueno, si miras aquí, juegas con el cursor del PET, ves que en el lado izquierdo sí tiene buen metabolismo, en el derecho no. Y coincidía, ¿no?, lo que eran los síntomas del paciente con el electroencefalograma y el PET, y aunque la resonancia es normal, pues puedes ir adelante. Que sepáis que a nosotros, que tenemos muy buen equipo de imagen, tanto la resonancia como el PET nos lo informaron como normal, porque si tú no mueves el cursor y no juegas con la señal, tú no eres capaz de ver esta diferencia. Si lo tienes demasiado saturado, lo vas a ver esto rojo también. Más luego, uno podría decir, ya, pero aquí también en el lóbulo occipital izquierdo también hay una falta de metabolismo. Dices, ya, pero lo que yo tengo son síntomas del lóbulo frontal derecho. Entonces, tienes que ir a la zona que la hipótesis tiene sentido, no a cualquier zona. Entonces, el PET puede ser engañoso si no lo compaginas con estos otros datos del electroencefalograma y el tipo de crisis que tenía este paciente. Y aquí, al poner estos electrodos, veis cómo no para de descargar. Bueno, pues esto ya de entrada permite termocoagular esa zona. Es decir, ese mismo electrodo que está ahí colocado, podemos aplicarle una corriente eléctrica, calentar la punta y destruir esa zona. Como veis aquí, estos son electrodos que no hemos termocoagulado y al termocoagular vemos que queda una zona blanquecina que hemos destruido. Esto era una resonancia normal, bien localizado, y al hacer eso veis cómo ese foco que no paraba de descargar, pues ya se apaga. Es cierto que como no tienes electrodos pues aquí al lado y en otros sitios, pues la displasia todavía, que es lo que hay de fondo, una displasia de fondo de surco, la displasia todavía puede reorganizarse y pasadas unas semanas volver a descargar, pero bueno, ya tienes localizado bien. Esto es lo que pasó con este paciente, mejoró, luego volvieron las crisis y se trató ya con una cirugía, y esto es un ejemplo de cómo una resonancia magnética normal, de la máxima calidad de 3 Tesla, mirada por muchos ojos, una vez que haces un análisis exhaustivo y lo combinas con su sintomatología y otras pruebas, pues puedes llegar a localizar el foco. Es decir, una resonancia magnética normal, por muy buena que sea, no excluye la posibilidad de cirugía. Bien. La cirugía con electrodos profundos se está convirtiendo cada vez más en una estrategia de tratamiento, es decir, no tanto solo diagnóstico, sino también tratamiento. Y esto es especialmente importante en la esclerosis tuberosa. Aquí veis un paciente con un montón de túberes de esclerosis tuberosa, aquí hay uno, aquí hay otros 2 posteriores que no se ven en esta imagen, otro aquí, que lo tratamos con termocoagulación de los túberes que eran más activos, que los veis aquí, y se termocoagulan los túberes y evitas cirugías que son muy agresivas en pacientes que de entrada tú no sabes cuál de todos estos túberes son los epilépticos, y mediante el estudio video-EG, semiología de las crisis, seleccionas ya unos pocos túberes, pones electrodos profundos y normalmente en esos que has seleccionado ves que están los más activos, los más epilépticos, termocoagulas y evitas todo el proceso de una craneotomía, que un orificio de un electrodo profundo es de 1 milímetro, una craneotomía es de varios centímetros. No solo eso, sino que para acceder al túber en una craneotomía tienes que destruir tejido sano. Hasta que llegas al túber, pues vas eliminando tejido cerebral sano, mientras que aquí solamente vas a termocoagular los electrodos que tienen descargas y no los que no las tienen, con lo cual eres muy selectivo. Es decir, esto sí se puede hablar de cirugías selectivas mínimamente invasivas. Y hoy en día también se está utilizando para eso el láser, sonda de láser que se introduce y que no tiene la virtud del estéreo EG que puede registrar las descargas. Lo único que puedes es hacer una ablación del tejido epiléptico mediante esta sonda láser, pero de nuevo evitas la craneotomía, que tendrías que abrir el cráneo varios centímetros y para llegar a la lesión tienes que destruir tejido sano y solamente insertas el láser
hasta la lesión, que en general el láser lo usamos solo cuando hay una lesión visible en la resonancia. La estéreo EEG puedes hacerlo con resonancias normales, pero en el láser ves cómo puedes además en tiempo real calentar la zona y ver hasta dónde vas a producir la lesión, y una vez que tú ya has hecho el calentamiento y has visto hasta dónde vas a llegar, ahora sí das toda la energía necesaria para destruirlo y puedes configurar muy bien la zona que quieres lesionar y respetar tejido sano. Pero de nuevo, si la resonancia es normal, estéreo EEG y termocoagulación. Si la resonancia es una lesión, puedes hacerlo con láser. Y bueno, nuestra experiencia con termocoagulación, con láser, es una técnica, llevamos hechos pocos pacientes por ahora, pero con termocoagulación sí hemos visto hasta un 45, casi un 50% de pacientes que mejoran mucho, están sin crisis. Total, que no sé si me he extendido a lo mejor un poco demasiado, pero que hay que entender que las epilepsias son muy heterogéneas, son un grupo de enfermedades muy diverso, de ahí también la importancia de lo que ha presentado la doctora Acosta, de que podamos individualizar también por patologías, incluso por individuos, porque dentro de que las enfermedades son diversas, cada uno tenemos una combinación de genoma que nos hace sufrir las enfermedades de manera distinta, y también la epilepsia. Entonces es importante que conozcamos mejor no solo las enfermedades, sino estas dianas donde podemos utilizar terapias más precisas y con mejores resultados. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Creo que tenemos tiempo para compartir ahora preguntas, ¿no? Sí, a ver, aquí tenemos el doctor Lerma. ¿Alguna experiencia de generación de lesiones profundas con ultrasonidos? En epilepsia no, es una idea muy buena. Los ultrasonidos deberían ser una opción, sobre todo cuando son lesiones profundas, como dice el doctor Lerma, porque el ultrasonido, para conseguir suficiente energía, necesita confluir todo en un punto. Y esa confluencia tiene que ser distante más o menos igual por todos ellos, con lo cual lesiones que están en la línea media, lesiones que están profundas, por ejemplo, en el lóbulo temporal medial o frontal medial, probablemente se podría hacer. Hay ya ensayos clínicos en Estados Unidos para utilizarlo en displasias corticales profundas, pero yo no tengo experiencia, pero creo que va a ser también aplicable en algún grupo de pacientes. Y te envían recuerdos de la Fundación Síndrome de Dravet y te preguntan, ¿cómo podríamos saber si la fenfluramina puede mejorar o no a un paciente? ¿Se puede saber cómo funciona la recaptación de serotonina a través de un test genético adecuado? Bueno, pues se va a poder saber posiblemente, porque ya tenemos muy buena idea de genes que influyen en el metabolismo de la serotonina. Lo que pasa es que la fenfluramina no es solamente serotoninérgico y tiene otros mecanismos de acción que están todavía en estudio. Entonces, aunque esos test yo creo que dentro de 5 años van a estar disponibles no solo para la fenfluramina, sino también para predecir resultados con otros fármacos, yo creo que van a tener unos resultados un poco limitados por esa concordancia de otros mecanismos de acción. Pero es una vía de investigación que cada vez estamos buscando más, ¿no? Que podamos predecir no solo en función de la mutación, sino del otro tipo de genes que confluyen en un paciente, qué fármacos van a poder responder mejor. Y una última pregunta que aparece por aquí. Mi hija tiene el COMT doblemente mutado, hace que la degradación de la dopamina sea lenta. ¿Este fármaco puede ayudarle? Pues queda por estudiar. Desde luego, en general, cuando se dan esas situaciones tenemos que buscar otra vía de mecanismo de acción. Sí es cierto que cuando normalmente el sistema dopaminérgico está muy vinculado con el noradrenérgico, serotoninérgico y otros más. Y entonces trabajar por esos otros mecanismos de acción puede ser una buena opción, pero no sabría decir si eso va a ser posible hacerlo pronto o no. Pues es todo. Agradecimientos varios que tienes en el chat, recuerdos de muchas personas. Pues darle recuerdos a todos de mi parte, que no puedo verlo. Gracias. Muchas gracias a todos, Pilar. Gracias, Antonio.